Título, bombazo. Hande y Kerem, reconciliación íntima tras la tormenta en el set. Secretos de las series turcas revelados ***. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio favorito para todo lo relacionado con las series turcas. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenito de intrigas, romances y por supuesto, mucho café turco porque hoy vamos a necesitarlo y mucho. La taza está lista y humeante, así que vamos allá. En el vídeo de hoy, nos sumergiremos en un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha encendido las redes sociales y que, francamente, me tenía ansiosa por compartir con ustedes. Hablaremos de reconciliaciones, acercamientos íntimos y, sobre todo, del drama que a veces se vive detrás de cámaras en el mundo de las series turcas. Un mundo donde la ficción y la realidad a menudo se entrelazan, creando un torbellino de emociones y especulaciones que nos mantienen enganchados. Y sí, ya vieron el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Porque, como sabrán, después de una relación que cautivó a millones, su separación fue casi un golpe bajo para muchos de nosotros. Parecía que el amor de la pantalla se había desvanecido, dejando un vacío en el corazón de los fans que veían en ellos la personificación del romance ideal. Pero, ¿y si les dijera que hay rumores de reconciliación? Y que estos rumores vienen acompañados de historias sobre el rodaje, secretos bien guardados y momentos de tensión. Una mezcla explosiva que promete revelarnos los entresijos de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Pero antes de sumergirnos en ese jugoso chisme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis, noticias, reacciones y todo lo que necesitan para estar al día con sus series turcas favoritas. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Prometo traerles las primicias, los detalles ocultos y las perspectivas más interesantes sobre el mundo de las series turcas. Ahora sí, prepárense para la bomba. El café está listo, las palomitas preparadas y los rumores a punto de estallar. Primero vamos a contextualizar un poco. Para los que tal vez no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam. Esta comedia romántica que catapultó a ambos a la fama internacional, nos contó la historia de Eda YLDZ, una florista ambiciosa, y Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador, quienes se ven obligados a fingir un compromiso. Ya saben, la clásica historia de odio al amor, pero con un toque turco irresistible. Ese toque que combina humor, drama, paisajes espectaculares y una banda sonora que te hace suspirar. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Y pronto, la ficción se hizo realidad. Confirmaron su relación, convirtiéndose en la pareja del momento. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, apariciones públicas llenas de amor, parecía un cuento de hadas moderno. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor, compartiendo momentos íntimos y románticos que enamoraron a sus seguidores. Cada publicación era una declaración de amor, cada mirada un testimonio de su felicidad. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay una bruja malvada, o en este caso, rumores, presiones y diferencias irreconciliables. A principios de 2022, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. Las razones oficiales nunca quedaron del todo claras, pero se habló de diferencias en sus prioridades profesionales, presión mediática y, como suele suceder, un desgaste natural de la relación. La agenda apretada, los compromisos profesionales y la constante atención de los medios pudieron haber ejercido una presión insoportable sobre su relación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de la tormenta, empezaron a surgir rumores sobre una posible reconciliación. Testigos afirmaron haberlos visto juntos en varias ocasiones, aunque siempre de manera discreta. Las redes sociales se llenaron de teorías y especulaciones. ¿Estaban intentando mantenerlo en secreto? ¿O simplemente eran amigos? Las especulaciones se alimentaban de cada like, cada comentario y cada aparición pública por separado, analizados con lupa por los fans en busca de pistas. Pero lo más jugoso de todo son los rumores que vienen desde el set de rodaje. Se dice que durante la filmación de Sen Kalkam, hubo momentos de tensión, sí, pero también momentos de mucha cercanía, incluso después de su separación. Fuentes cercanas a la producción afirman que Hande y Kerem, a pesar de todo, siempre mantuvieron una relación cordial y profesional.
Incluso algunos aseguran que hubo miradas cómplices, sonrisas fugaces y gestos que indicaban que aún había algo allí. El ambiente en el set, según estas fuentes, era un crisol de emociones, donde el profesionalismo se mezclaba con la nostalgia y, quizás, una chispa de esperanza. Por supuesto, todo esto son rumores. No hay confirmación oficial. Pero seamos sinceros, a todos nos encantaría que esta pareja volviera a estar junta. Su química es innegable y su historia de amor ha cautivado a millones. Además, creo que es importante recordar que las relaciones son complejas y que las segundas oportunidades existen. El amor puede ser un camino sinuoso con altibajos, pero también con la posibilidad de un reencuentro. Pero ahora hablemos de otra serie turca que también tiene su buena dosis de drama detrás de cámaras, Aşk Memnu. Esta serie, que es un clásico en Turquía, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Pero la verdadera historia comienza cuando Biter se enamora de Belul, el sobrino de Adnan, dando lugar a una relación prohibida que termina en tragedia. Un triángulo amoroso que desató pasiones y controversias. Esta serie es relevante para nuestro tema de hoy porque, aunque no hay rumores de reconciliaciones entre los actores principales, sí hay historias sobre la intensidad del rodaje y la presión que sintieron los actores al interpretar personajes tan complejos y conflictivos. Se dice que Beren Saat tuvo que someterse a terapia después de terminar la serie, debido al impacto emocional que le causó el personaje de Biter. Interpretar a un personaje tan atormentado y autodestructivo dejó una huella profunda en la actriz. Ikvan Tatlıtuğ, por su parte, ha reconocido en varias entrevistas que el personaje de Belul fue uno de los más desafiantes de su carrera. Dar vida a un personaje tan ambiguo y moralmente cuestionable exigió un gran esfuerzo por parte del actor. Además, la serie generó mucha controversia en Turquía debido a su temática. La infidelidad y el adulterio son temas tabú en la sociedad turca, y Aşk Memnu no tuvo miedo de abordarlos de frente. Esto generó debates y discusiones en todo el país, convirtiendo a la serie en un fenómeno cultural. La serie provocó un debate nacional sobre la moral, la ética y las relaciones familiares en la sociedad turca. Un dato interesante sobre Aşk Memnu es que es una adaptación de una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil a finales del siglo XIX. La novela es considerada una de las obras más importantes de la literatura turca, y la serie supo capturar la esencia de la historia original, actualizándola para un público moderno. La serie logró trasladar la profundidad psicológica de los personajes y la complejidad de las relaciones a la pantalla, manteniendo la esencia de la obra original. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de otra serie que, aunque no está relacionada directamente con reconciliaciones, sí tiene una historia interesante detrás de cámaras, Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica, que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano, fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países del mundo. Un épico relato de valentía, honor y lealtad que conquistó a audiencias de todo el mundo. Lo que hace a esta serie relevante para nuestro tema es la dedicación y el compromiso de los actores y del equipo de producción. Se dice que los actores se sometieron a un entrenamiento intensivo en equitación, manejo de armas y artes marciales para poder interpretar sus papeles de manera convincente. Para sumergirse en el mundo de Ertuğrul, los actores tuvieron que aprender a montar a caballo como jinetes experimentados, a manejar espadas y arcos con precisión, y a dominar las técnicas de lucha de la época. Además, la producción invirtió mucho dinero en la creación de escenarios y vestuarios realistas para transportar al espectador a la época del Imperio Otomano. Se construyeron fortalezas, campamentos y ciudades enteras para recrear el ambiente de la época, y se diseñaron vestuarios elaborados y detallados que reflejaban la riqueza cultural del Imperio Otomano. Un dato curioso sobre Dirilis, Ertuğrul, es que la serie fue filmada en condiciones climáticas extremas. Los actores y el equipo de producción tuvieron que soportar temperaturas muy altas en verano y muy bajas en invierno, además de fuertes vientos y lluvias torrenciales. A pesar de estas dificultades, lograron crear una serie visualmente impactante y emocionante. El compromiso y la perseverancia del equipo de producción fueron clave para superar los desafíos y crear una serie que cautivó a millones de espectadores. Y para terminar, no podemos dejar de mencionar MYZYL, otra serie histórica que también generó mucha controversia en Turquía. Esta serie, que narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, fue criticada por algunos sectores de la sociedad turca por mostrar una imagen glamurosa y poco realista de la vida en el harén.
La serie fue acusada de glorificar la opulencia y la intriga en la corte otomana, en lugar de centrarse en los aspectos históricos y políticos del reinado de Suleimán. Sin embargo, la serie también tuvo muchos defensores, que argumentaron que se trataba de una obra de ficción y que no tenía la intención de ser una representación histórica precisa. Además, la serie fue elogiada por su producción impecable, su vestuario lujoso y las actuaciones convincentes de los actores. La serie fue una superproducción que contó con un presupuesto elevado y un equipo de producción talentoso, lo que se tradujo en una serie visualmente deslumbrante y con actuaciones memorables. Lo interesante de Muhteşem Yüzyl es que, a pesar de las críticas, fue un éxito arrollador en Turquía y en muchos otros países del mundo. La serie popularizó la historia del Imperio Otomano y despertó el interés del público por la cultura turca. Además, la serie catapultó a la fama a muchos actores, como Ali Tergenk y Meri Muzerli, quienes se convirtieron en estrellas internacionales. La serie abrió las puertas a muchos actores turcos en el mercado internacional, convirtiéndolos en rostros conocidos en todo el mundo. En resumen, hemos hablado de rumores de reconciliación, acercamientos íntimos y del drama que a veces se vive detrás de cámaras en el mundo de las series turcas. Hemos visto ejemplos de series que han generado controversia, que han requerido un gran esfuerzo por parte de los actores y del equipo de producción, y que han tenido un impacto cultural significativo. El mundo de las series turcas es un universo fascinante, lleno de intrigas, emociones y secretos que nos mantienen enganchados. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y déjenme en los comentarios qué opinan sobre los rumores de reconciliación de Hande y Kerem, y cuáles son sus series turcas favoritas. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones sobre este apasionante tema. Gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y chismes del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, romance y giros inesperados. Así que disfruten cada capítulo.